Bienvenidos a una nueva conversación Word Café, este ciclo tan interesante que con tanto éxito además ha llevado a cabo Federico Sánchez junto con el equipo. Han tenido conversaciones extremadamente interesantes que ustedes pueden ir revisando. Así que estoy súper honrada de sumarme al ciclo en esta oportunidad. Tenemos muy buenos entrevistados, más que una entrevista, una conversación. Así que estamos contentos de compartir con ustedes. Mi primera invitada, un lujo además, me encanta que sea mujer, vamos a conversar con Beatriz Correa, ella es consejera de la SET, pero en su carrera tiene algo muy interesante que compartir con nosotros, que es emprendedora, por supuesto, y fundadora de Free Ground, que es la primera empresa de Chile de outsourcing de profesionales tanto para Sudamérica como para el mundo. Así es que, ¿quién mejor invitada para conversar acerca del teletrabajo que nos está dominando por estos días? Beatriz, seas muy bienvenida a nuestra conversación. Muchas gracias, Soledad. Gracias por la invitación también. Es una conversación absolutamente necesaria porque estamos todos, yo creo, un poco aprendiendo en esto del teletrabajo. Sabemos que tienes una estupenda presentación y ya hemos revisado además en conjunto. Yo mientras te voy a ir haciendo algunas preguntas, pero tal vez la pregunta que gatilla, ¿no? Toda esta conversación es el título de tu presentación. ¿Cómo se facilita el teletrabajo? Sobre todo pensando, Beatriz, que nos encontramos así de la noche a la mañana con un método nuevo de trabajo para el cual no necesariamente estábamos preparados. Efectivamente, bueno, lo primordial yo creo acá es poder hacerse de herramientas tecnológicas, que hay tantas hoy en día, que son sumamente útiles también para ahorrarte trabajo, por una parte, por otra parte también para organizarte, porque es sumamente necesario la organización. Aquí es totalmente distinto cuando tú trabajas desde la casa, cuando estás trabajando en una oficina, donde en la oficina, claro, tú tienes ya todo montado, no tienes las mismas distracciones que en la casa, ni tampoco que realizar las mismas tareas, ¿no? Estás exclusivamente trabajando. En cambio, en la casa tú tienes otras cosas de las cuales ocuparte, claro, efectivamente. Entonces, ahí es sumamente importante hacerse también, como te decía, de aplicaciones, de software que te vayan ayudando también a mantenerte sumamente organizado. Súper. ¿Quieres repasar algunas de esas conversaciones con nosotros y tal vez gatillar también parte de tu presentación? Porque, claro, de repente uno como que tiene que montar una estación de trabajo, ya vamos a hablar de las distracciones propias, ¿no? Del hogar, que no es precisamente un lugar estratégico para trabajar, Sí. pero primero tienes que partir como por montar la estación de trabajo donde puedes estar lo más concentrado y conectado con otros. Efectivamente, bueno, todo eso lo explico un poco en mi presentación, de también quiero tratar de dar algunos pequeños consejos hoy en día que ya hay mucha gente que está teletrabajando, que le ha sido bastante difícil durante este mes o un poco más en que hemos estado trabajando desde las casas. Entonces, tratar de dar algunos consejitos, algunos tips para hacérselo un poquito más fácil. Súper. Vamos con eso, ¿te parece? Me parece, perfecto. Primero están Bueno, todos estos servicios en la nube que nos ayudan muchísimo. efectivamente, efectivamente. Bueno, hoy en día los que más se conocen son los gigantes como Google, Microsoft, que tienen todas sus propias versiones en el fondo de los servicios en la nube, donde, ¿qué es lo importante acá? Es poder guardar la información y mantenerla ahí. Lo puedes usar desde tu celular, en una tablet, en tu computador, en el computador de la oficina. Puedes entrar, descargar, incluso compartir esto con otros compañeros de trabajo para poder trabajar colaborativamente a la misma vez el mismo documento, en lugar de lo que uno está acostumbrado a sentarse uno al lado del otro y empezar a Claro. tachar un papel, ¿no? Claro que sí. Esa Déjame es hacer la una idea. pregunta ahí sobre ese punto en particular. En general, las empresas, Beatriz, estaban preparadas en este proceso cloud, porque el cloud es un concepto que manejamos hace mucho tiempo, al cual se le ha inyectado también bastante seguridad, que era una de las principales preocupaciones de las empresas, pero en general estábamos acostumbrados a compartir información en la nube, independiente que estuviésemos sentados uno al lado de otro en un mismo espacio físico. En general, no. Todo lo que se habla de la digitalización, etcétera, y que tenemos que ser más digitales, básicamente se trata de esto mismo, ¿no? De tener más la información en la nube. Hay algunas empresas grandes que sí, ya habían comenzado, etcétera, pero no se había masificado todavía. Hay mucha gente que no sabe cómo funcionan estas aplicaciones, ¿no?
Y cada empresa además te ofrece lo propio para la coordinación y el manejo de estos proyectos. ¿Por qué son tan fundamentales en términos del ahorro de tiempo? Porque la modalidad de teletrabajo implica también una coordinación en un determinado periodo de tiempo, porque de lo contrario, si no tú me corriges, nos pasamos todo el día en reuniones discutiendo lo mismo que haríamos presencialmente. Aquí tiene que haber como una estructura y una organización, una forma de pensar distinta. Efectivamente, de hecho lo primordial en el teletrabajo, y uno se va dando cuenta después con el tiempo, ya con la práctica, de que uno puede ser más productivo. De pronto lo que tú hacías en 8 horas los logras hacer en 4, ¿no? Y eso simplemente una buena planificación, ser bastante metódico y saber usar también este tipo de tecnologías, por ejemplo, y que te permiten tener incluso reuniones virtuales con pizarra, etcétera, y tú no tienes que estar presencialmente, te ahorraste ya el tiempo de ir, reunirte, sentarte, etcétera. O sea, en ese sentido te ahorra todo ese tiempo que, como te digo, de las 8 horas, a lo mejor en 4 horas pudiste haber hecho exactamente lo mismo. Exacto. De hecho, si quieres, avanzamos en tu presentación a estas reuniones virtuales donde también ha habido herramientas, ¿no? Que se han hecho probablemente más conocidas o más famosas o más utilizadas por todos, no, no necesariamente para las reuniones, también para estar con otros en otros formatos, como el propio Zoom o la herramienta de Google o Skype, que era un viejo amigo conocido, ¿no? Para Sí, nosotros. sí, que mejoró harto en el último Mejoró tiempo. mucho, sí. Sí, y que tiene todas estas funcionalidades también de poder cambiar el fondo y todas esas cosas que a la gente también le gusta, porque claro, efectivamente de pronto tener atrás, no sé, los niños jugando no es lo óptimo para una reunión, Es verdad. ¿no? Claro, yo aquí también menciono un montón de aplicaciones también que son las más conocidas, y también hay versiones gratuitas que te permiten también el manejo de proyectos, ya que también son hechos para trabajar colaborativamente. Estos que De, tienes ya en pantalla, claro, yo me los que adelanté un tengo, poquito con las reuniones. sí, Cuéntanos de esto. sí, es que precisamente con el tema de las reuniones, por ejemplo, aquí tienes, bueno, varias aplicaciones que son para el manejo de proyectos. O sea, tú te vas asignando tareas a unos y a otros sin la necesidad eh, quizás de tener una reunión para decir, ya, tú haces tal cosa, tú haces tal otra, sino que aquí tú la puedes asignar, la persona cuando la termina se la puedes asignar a otro, lo comentan ahí mismo, pueden compartir archivos, etcétera. Y las dos últimas aquí que menciono, que es Jamboard y Whiteboard, son Ujú. precisamente son eh, pizarrones virtuales. Entonces tú también puedes tener reuniones con estos pizarrones para cuando necesitas una reunión virtual, así de pronto como estamos nosotros conversando, y yo te comparto la pantalla con un pizarrón y podemos estar escribiendo ahí y armando, no sé, de pronto planificando, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que además te da la sensación de efectivamente estar trabajando. Tú me vas a entender bien el concepto. Porque de repente uno dice, somos productivos, no somos productivos en una reunión, pero si ya tienes una pizarra donde estás escribiendo, te sientes un poco más o eres más consciente de que estás generando algo que está quedando allí plasmado y sobre el cual después se va a seguir desarrollando una idea. Claro, y lo entretenido de esto también es que tú lo puedes compartir también en la nube, todo esto queda en la nube, entonces queda compartido y puedes seguir trabajando sobre lo que ya se habló. No tienes que estar sacando fotitos como uno cuando va a una reunión le saca foto de pronto al con el celular ahí a la pizarra, sino que aquí ya te quedó, ¿no? Buenísimo. Vamos a las reuniones virtuales, que es la siguiente slide que tienes ahí para nosotros. Ya adelantábamos, ¿no es cierto? Parte de eso también, que está relacionado con estas herramientas como Zoom o como el Google o como el propio Skype. Efectivamente, aquí está el tema de las reuniones virtuales, que claro, Skype, como decías tú, ha cambiado en el último tiempo, ha mejorado bastante y se está acelerando mucho la tecnología en este sentido, yendo para el lado de precisamente de tener mejores reuniones virtuales, poder compartir mejor en el fondo. Sí, sí, que es lo que permite este tipo de herramientas. Mira, ahí con un café, yo también tengo mi propio café del World Café Santander. Yo Y yo creo que, también. yo por lo menos, no sé si me vas a apoyar o me vas a apañar en esto, pero yo creo que hay que sentarse en la reunión también con un café. Te das como esa sensación de estar compartiendo con otro, por lo menos disfrutándolo, además, sobre todo que las reuniones comienzan temprano en la mañana y se extienden hasta tarde en la noche. Sí, también, efectivamente. Bueno,
todo esto de las reuniones en el fondo, bueno, sí, y siempre el teletrabajo en general y sobre todo para nosotros que ahora se nos está haciendo, o sea, a la mayoría de nosotros, es, no para mí, pero para la mayoría de nosotros ha sido una obligación más que una elección, Sí. ¿no? Lo ideal es tratar de mantener más o menos la rutina o la forma de hacer las cosas un poco como era en la oficina, solo que esta vez lo estás haciendo desde la casa. Lo haces desde casa, claro, sin ninguna duda. Efectivamente. Hablamos también de trabajar en equipo, ¿no? Allí también hay algunas herramientas que te pueden servir, como las que pones aquí en Muchísimo, pantalla. Uh-huh. sí, muchísimo. Yo de hecho, yo tengo aquí mi favorita, pero ¿Cuál? todas estas también te permiten trabajar remotamente y mantener el tema de la cultura de equipo, ¿no? No está trabajando cada cual por separado, sino que estamos todos trabajando para la misma organización, para la misma empresa, etcétera. Entonces, y además, para en general, los líderes de equipo, los jefes, etcétera, es, me imagino que para ellos debe ser en este momento cómo superviso a mi Sí. equipo, cómo lo mantengo motivado, como un montón de cosas que suceden, digamos, cuando uno está presencial, y que Sí. de esta manera tú, de alguna manera, tú estás en el fondo trayendo como la oficina a la casa, aunque sea virtualmente, ¿no? Tú con estas aplicaciones puedes chatear como cualquier chatear así, en lugar del WhatsApp, evitar el WhatsApp porque el WhatsApp es más de uso personal. Mm. Entonces, para no confundir las cosas, más vale tener una aplicación como esta, en la cual tú puedes chatear todo el tiempo, puedes tener reuniones virtuales, puedes llamarse por teléfono sin tener la necesidad de usar otra aplicación o de usar tu teléfono personal. Puedes unirlo, por ejemplo, en el caso de Teams, lo puedes unir a Skype, que estábamos comentando recién sobre Skype. En el caso de Teams lo puedes unir a Skype, lo puedes tener con un número IP, entonces puedes recibir igual las llamadas de la oficina en tu casa sin necesidad de tener que usar tu propia teléfono o tu propio celular, ¿no? Y todo esto también, aquí yo menciono Zapier, que no es de trabajo en equipo propiamente tal, pero lo interesante también de esto es que tiene muchas integraciones. Tú puedes integrar otras aplicaciones en estas, y si no tienes alguna integración, puedes usar Zapier, que por eso está mencionado ahí, ¿Ya? para precisamente te facilite el trabajo. O sea, puedes estar usando Asana por un lado con el equipo, y estar usando, por ejemplo, Teams y tenerlo todo integrado de alguna manera, ¿no? O sea, alternativas tecnológicas hay muchas. Uno tiene que ir como buscando la que más le acomode, la que más le gusta y la que está compartiendo además con el resto del equipo. Efectivamente, Uh-huh. efectivamente. A mi juicio totalmente personal, Teams, como es de Microsoft, es más fácil de uso, quizá, y muchas personas, de hecho, como ya tienen Office 365, ya tienen incorporado Teams, entonces es más fácil de usar. Pero hay mucha gente, por ejemplo, que le prefiere usar Slack o prefiere usar Twist. No es muy conocido acá, pero hay gente que prefiere usar ese tipo De esas herramientas. otras herramientas, claro. Uh-huh. Vamos con tu siguiente slide que tiene un título que me encanta, Work Smarter, not Harder. A ver si Exacto. podemos traducir también eso, porque yo creo que ese es como el gran dilema del momento. También digamos, Beatriz, que estamos Sí. sometidas al extremo máximo y sometidos también, porque no solo estamos teletrabajando, además los niños no están en clase, por lo tanto están adentro de las casas, muchas comunas en cuarentena, o Efectivamente. sea, ya estamos en el extremo de lo que significa el home office, como probablemente no debiese serlo, ¿no? Estamos tratando de aprender, pero en una situación, yo diría, más bien extrema. Efectivamente, bueno, la traducción es trabajar más inteligentemente y no más fuertemente o con más, claro, que en realidad no, lo menciono ahí, pero no son opuestos, digamos, el trabajar duro y frente al trabajar inteligente, pero sí va en el tema precisamente lo que mencionaba antes, las integraciones. Todas estas aplicaciones, bueno, hay que aprender a usarlas, hay que, como dices tú, ver cuál te acomoda más, cuál le acomoda más a cada uno y a cada una de las organizaciones también, porque claro, uno de pronto trabaja para una empresa que ya tiene decidido cuál herramienta usar, ¿no? Pero también el tema de las integraciones, o sea, el poder automatizar también mucho trabajo. De pronto, por ejemplo, el uso de plataformas como estas de trabajo de equipo
permite que tú no tengas que estar todo el día metido a lo mejor en el email, y estar respondiendo mails y esperar a que te contesten y todo el tema. Te ahorra el tiempo de eso al usar el chat en el fondo, pero también puedes hacer una integración de que si te llega un correo electrónico, te mande un mensaje al chat, a tu chat personal, ¿no? Entonces tú integras tu correo electrónico con la aplicación y te llega igual ahí el correo electrónico. Y en algunos casos, dependiendo de cuál sea el que use, cuál es la integración y cuáles son las limitaciones en el fondo de la integración, pero podrías hasta contestar el correo electrónico desde ahí mismo. Entonces te facilita mucho en ese sentido el trabajo y por eso digo de trabajar inteligentemente, en el fondo de poder encontrar que estas herramientas, cómo te pueden ayudar a ti para hacer el trabajo más rápido, más efectivo y no estar perdiendo tiempo en pequeñas cosas. Ok, hay dos conceptos o palabras claves que tú también estableces acá en la presentación que a mí me parece que en ningún caso son opuestas, sino que además en estas circunstancias no dejan de manifiesto que son absolutamente complementarias, que es la flexibilidad, pero también con la disciplina, porque necesitas establecerte una jornada de trabajo, levantarte, no sé, tomar un café, vestirte por lo pronto, no permanecer en pijama, ir a la reunión como se debe, digamos, pero además ser flexible en entender que probablemente no estés buscando ni vas a lograr los mismos resultados que en la oficina. No sé si mejor o peor, pero no los mismos. Y ahí tener cierta flexibilidad, tú conoces más del tema. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, en un principio, cuando recién nos enfrentamos a esto de teletrabajo, en el fondo, de trabajar desde la casa, como dices tú, con los niños, que tienes que también ocuparte de las tareas, de apoyar en el fondo al docente durante el día, etcétera, y un montón de cosas más, porque uno además da estas circunstancias, probablemente no tienes una persona que te ayude en la casa a hacer el almuerzo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, el aseo. exactamente, entonces uno tiene que hacerlo todo entre todos, digamos, en la casa, que es lo ideal, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ser bien disciplinado, digo yo, en el tema de, como digo acá, algunos consejos, de establecer un espacio especial para trabajar, comenzar, como dices tú, comenzar el día laboral como cualquier día normal, de levantarte a la misma hora, bañarte o lo que sea que hacías en la mañana, no sé, de pronto si salías a trotar. Hay gente que si no están en cuarentena salen a trotar a horas en que no hay gente en la calle, sí, ¿no? O de pronto, no sé, andar en bicicleta o no sé, lo que sea, lo que haya sido la rutina normal cuando uno va a trabajar a la oficina, ¿no? Establecer un horario y cumplir el horario, ¿no? Y ahí hay aplicaciones también que te ayudan a gestionar tu tiempo, ¿ya? Y en ese sentido ahí está la organización del tiempo, y ahí yo también menciono siempre una aplicación que se llama TimeTune, que es para el celular, que tú ahí estableces durante el día, ya, por ejemplo, de tal hora a tal hora voy a hacer tal cosa, de tal hora a tal hora hago tal otra. Entonces tú te haces un horario, así como quien se hace el niño o tu hijo hace un horario de colegio, tú te haces un horario, pero incluyendo todas las actividades que tú tienes durante el día. O sea, no solo el tema del trabajo, sino también el tema por ejemplo, de cuando tienes que hacer el almuerzo o a las horas en que vas a ayudar a tu hijo a hacer la tarea, ese tipo, todo lo que tú hagas dentro de tu rutina normal, establecerla dentro de un horario y cumplirla. Ojalá cumplirla dentro de lo posible. Por eso también menciono la flexibilidad, porque hay veces en que no se puede cumplir y eso es lógico, ¿no? Salen de otro modo, simplemente. Claro, pero por ejemplo aquí yo me anoté unos ejemplos, por ejemplo, para dar un ejemplo como que de 8 a 11, por ejemplo, de la mañana tú trabajas, de 11 a 12 te dedicas a los estudios de tus hijos, por ejemplo, de 12 a 1 puedes preparar el almuerzo, para dar un ejemplo solamente. Entonces, de 1 a 2 tú almuerzas, después de 2 a 4 tú trabajas. Entonces, si tú te vas dando cuenta, tú vas incluyendo las mismas 8 horas de trabajo dentro de lo posible, del horario, ¿no? Pero también colocando las otras actividades que tienes que hacer. Cosa que en realidad no es malo tener estas como pequeñas interrupciones, porque también te ayuda a cambiar un poquito el switch del día, digamos, de tú estás estresado a lo mejor con un problema en el trabajo, etcétera, etcétera, y de pronto, claro, esta aplicación, por ejemplo, te
te pone una señal, te dice, hey, es hora de tal cosa, entonces tú dices, ya, a ver, voy a terminar esto, perfecto, lo termino, y te dedicas a otra cosa, y eso te ayuda también a cambiar el switch, y por lo tanto después te baja un poquito el estrés, a lo mejor tú tenías un problema que necesitabas pensarlo mejor y aprovechas ese tiempo. De pronto, a mí me gusta, por ejemplo, a mí en lo personal me gusta que cuando estoy lavando los platos normalmente me viene la idea de, esto lo puedo resolver así, ¿no? Perfecto. Es un trabajo mecánico, pero que te ayuda a cambiar la perspectiva de pronto de las cosas, ¿no? Me iluminé también, lavando platos, puede ser. Mientras lavaba platos me iluminé. Pero es que ahí hay claro, una cuestión que uno pasa por alto, pero probablemente esas pausas que están más asociadas como a lo cotidiano, al lugar donde nos encontramos, son las pausas que uno hace cuando sale a tomar un café, o se encuentra con otro en el pasillo, o sale a comprar algo al casino, y ahí vas como con este murmullo, pero a la vez solucionas cosas, encuentras distintos escenarios y personas, y te van gatillando también otras ideas en tu propio trabajo. Claro, efectivamente. Y yo también por eso, dentro de la organización del tiempo, considero súper importante tomarse, aunque sean 15 minutos, de no hacer nada. Okay. De nada, de lo que tú quieras, de si quieres tomarte el café, como dices tú, de lo que sea, de por lo menos 15 minutos, digo, en la mañana y 15 minutos en la tarde, por lo menos, digo yo, porque en realidad es necesario también descomprimirse un poco, o sea, estamos encerrados en la casa, estamos haciendo millones de cosas a la vez, entonces también es necesario tener espacios para, no sé, si quieres jugar al videojuego en el celular, no sé, Candy Crush, lo que sea, no sé, obvio. Lo que le guste a cada cual, digamos, ¿no? Es una distracción. Claro, ahora, entonces, sí, dime. No, en medio te iba a decir, para avanzar a la siguiente, en medio de esto, de todo este proceso que hablamos de flexibilidad, pero también de disciplina, me pasa mucho, porque lo he escuchado y porque lo veo también en mis propias relaciones laborales, cuando son a través de teletrabajo, igual uno dice, pucha, no vaya a perder yo el liderazgo frente a mi equipo, que es mucho más claro cuando, el ejemplo nuestro en los medios de comunicación, la reunión de pauta, que es una cuestión súper importante, donde se establecen los temas, se comenta el interés de cada uno, qué noticias debiesen ir, a cuáles darles más énfasis, etc. Y ahí es como súper claro el liderazgo y la opinión de cada uno, que tal vez con estas tecnologías uno tiende a pensar o a sentir que se disuelven un poco, o se ablandan por lo menos. Yo podrías verlo quizás así en una primera instancia. Yo considero que de todas maneras es necesario siempre tener reuniones, así como tú tienes las reuniones de pauta. Yo creo que es necesario mantener reuniones periódicas con tu equipo siempre, ¿no? No solo de trabajo, también se recomienda, y yo por ejemplo en mi empresa hacemos todos los martes, nos juntamos a tomar café en la tarde. A tomar café, a hablar de la vida, etcétera, etcétera. Exactamente, ¿no? De esa manera tú también vas manteniendo, independiente de la distancia, vas manteniendo la unión, ¿no? Una unión más de corazón más que física, ¿no? Entonces, claro, con eso también generas confianza, de pronto conoces al compañero de trabajo o a esa persona del equipo que no conocías mucho, ¿no? Y eso es importante también, independiente de la separación o la distancia física, es bueno mantenerla, aunque sea en el mundo virtual. Para ese liderazgo remoto también tienes algunos consejos e ideas que compartir con nosotros. Efectivamente. Bueno, para terminar esto, terminar el día laboral con alguna rutina, y siempre también es necesario hacer ejercicio, sobre todo ahora que estamos encerrados y que no podemos desplazarnos mucho más. Pero para y te deja hacerte un postdata, y que los primeros 5 días nos comemos lo que compramos para el mes, en términos de galletas, chocolate y varios. Claro, por ejemplo. Bueno, aquí las buenas prácticas también para el liderazgo de equipo está el tema de respetar el horario laboral. O sea, no porque una persona esté trabajando desde la casa va a estar 24/7 conectado. Por eso yo también siempre insto a usar estas herramientas de trabajo en equipo, porque de esa manera tú sabes ya, de tal hora a tal hora, por ejemplo, de 8 a 6 es el horario laboral, por lo tanto, hasta esa hora se envían comunicaciones, ¿no?
Claro. Porque hay que recordar que aunque se esté trabajando remoto, igual se debe cumplir con el Código de Trabajo y con las disposiciones de la Inspección del Trabajo. Entonces, si el horario laboral es hasta las 6 de la tarde, bueno, respetar que hasta las 6 de la tarde, eso no significa que uno lo mejor dentro porque en realidad es distinto el trabajar en una oficina al trabajar desde la casa. Y uno dentro de su organización diaria puede ser que tengas decías que es más fácil para ti trabajar o hacer ciertas tareas en la noche de pronto. Claro. ¿No? Pero eso ya es disposición de la persona que trabaja, ya no se lo puede exigir el jefe, pero sí tiene que quedar en uno, en que tiene que cumplir con las metas que se plantearon, ¿no? Uh-huh. Entonces, cambia, en ese sentido el teletrabajo es distinto porque cambia la mentalidad de trabajar por un horario al trabajar por objetivos, ¿no? Entonces, si bien tú puedes dentro de la organización diaria tener las 8 horas de trabajo, como tú ya estás trabajando por objetivos, eso de alguna manera te hace más productivo, independiente de que tengas el niño al lado, a lo mejor el hijo que te está gritando al lado tuyo. En ese sentido también, pensando en consejos para personas que teletrabajan, una idea, por ejemplo, es que el niño esté realizando sus tareas del colegio, etcétera, mientras tú estás trabajando. De esa manera, ambos se pueden concentrar. Claro, estás como en Lo que paralelo. vas como en paralelo. Claro, y establecer un tiempo para detenerte y ayudar en lo que le sea difícil, por ejemplo, no sé, las matemáticas que le cueste, etcétera. Entonces, tú poder parar un rato y poder ayudarle a entender la materia, etcétera, y después seguir, ¿no? En ese sentido también los líderes tienen que tener harta confianza en el equipo, hay que tener confianza y de hecho se nota, aunque estemos trabajando remotamente, se nota cuando una persona está cumpliendo, no está cumpliendo. Yo encuentro que incluso hasta se nota más cuando es remoto, cuando no lo es. Entonces, de todas maneras hay que confiar en el equipo, pero también entender, y hay que en ese sentido ser empático y comprender de que todos estamos en una situación bastante particular, en general, digamos, estamos en una situación bastante particular, entonces para la persona no necesariamente es fácil, y en ese sentido también es importante mantener una buena comunicación con las personas, ¿no? Por ejemplo, si una persona no está cumpliendo con los objetivos, decirle qué es lo que pasa, cómo te puedo ayudar, de pronto le hace falta una capacitación. Hoy en día hay millones de capacitaciones gratuitas o las empresas grandes deben tener ya su programación, digamos, de capacitaciones y ojalá estén incluyendo este tipo de cosas como el teletrabajo, ¿no? Y eso también mantiene la motivación y eso también es sumamente importante, mantener la motivación. Y por eso yo decía también el tema de juntarse a tomar un café todo el equipo, de pronto otras actividades o el almuerzo, alguien mencionó en alguna parte por ahí, compartir el almuerzo, por ejemplo, si es que se puede, porque todo el mundo está en la casa también y tienes que almorzar con tu familia, Pero se sí, entiende que es un momento de distensión donde no necesariamente vamos a hablar de trabajo y donde es necesario apoyarse también respecto a lo que estamos sintiendo con lo que estamos viviendo, que no es menor, que es único, que es incierto, etcétera. Además que tú no sabes de pronto si el compañero de trabajo, supón que su pareja se haya enfermado de coronavirus y lo tenga que estar cuidando, y eso tú no lo sabes si es que no estás en situaciones así en que ya sea lo avisa la persona, pero no todo el mundo habla de sus cosas personales en el ambiente laboral. Entonces, también es necesario mantener en ese sentido una buena comunicación, aunque sea por estos medios virtuales, como te digo. Buenísimo. ¿Tienes más consejos también que compartir con nosotros en esta presentación? Efectivamente, como lo que decíamos antes, era el tema de en el horario diario siempre incluir los quehaceres domésticos. Aquí puse un perrito encima del computador. Maravilloso. Oye, mascotas que ayudan mucho a sobrellevar la cuarentena. Sí, es verdad. Y como te decía también, que los niños hagan sus tareas o asistan a las clases virtuales en tu horario de trabajo, entonces establecer tu horario en relación también a lo que hacen los demás de tu casa. Incluso a lo mejor existe solo un computador en la casa, entonces turnarse el computador, turnarte con tu pareja, por ejemplo, quién cuida a los niños. Sí, bueno, si no tienes pareja, es más difícil, pero si tiene, turnarse en el cuidado de los niños,
¿no? A lo mejor si tienes hijos chicos, la hora de siesta para ponerte a trabajar. También hay que ser súper creativo, porque de pronto cuando se tratan de niños chicos, tú puedes, por ejemplo, hacer los que juegan a que trabajan junto contigo, ¿ya? Ya. Si no tienen que ir a clase o qué sé yo, no sé, les pones una caja de cartón, los niños se entusiasman tanto de pronto jugando con cartón, entonces les puedes colocar a lo mejor una caja de cartón que jueguen a que te copian, así, como son Buena idea. imitadores, Ujú. entonces pueden jugar a eso o montarles alguna actividad que sea, por ejemplo, más de dibujar, si es que son más artistas. Y cuando mis hijas eran chicas, por ejemplo, yo lo que hacía, ponía un pizarrón cerca de donde yo tenía dispuesta mi oficina, un ¿Ya? pizarrón blanco, entonces ellas dibujaban ahí, se podían pasar horas dibujando y yo podía estar trabajando perfectamente y, y todo bien, y también las podías tener bajo supervisión en el fondo, porque uno también como adulto tiene que estar mirando qué es lo que hace el niño, ¿no? Obvio. Porque con todas las, digamos, los accidentes que se pueden dar en el hogar, no es menor. Hay que estar Eh, pendiente. exacto. Entonces ahí también establecer un tiempo dentro del día para el apoyo escolar, estar con los niños también, darles más que todo el tiempo, porque te van a ver todo el tiempo en la casa, pero darles tiempo también de calidad, que siempre ha sido importante estés trabajando en la casa o en una oficina, ¿no? Y también mantener ciertos acuerdos en la familia. Por ejemplo, si tú, en el caso tuyo, en el caso mío, tenemos de pronto mucha reunión virtual, saber que lo que yo hacía, por ejemplo, era colocar un cartelito en donde Ah, decía no en reunión. molestar, por ejemplo. Claro, entonces, Obvio. si mis hijas veían el cartelito, que se los había dibujado bonito para que pudieran distinguir los dibujos en el fondo, ellos decían, no podemos molestar a la mamá porque está ocupada. Entonces yo Claro, cerraba la puerta y colocar. claro, hay una claridad ahí también para ellos, porque ellos no tienen por qué saber que si uno tiene la puerta cerrada es porque está en reunión, está trabajando, etcétera. Exactamente. Entonces, informar bien en lo que uno está también para que sepan de que no te pueden interrumpir cuando no te pueden interrumpir y sí, que sí lo pueden cuando sí puedes, digamos, ¿no? Ujú. Y nunca olvidar el tiempo de descanso y de dispersión, como te decía, por lo menos tener un tiempo en el día, dejarse tiempo para no hacer nada o hacer lo que más te gusta hacer, si quieres jugar o lo que sea, pero que sea eh, salirse un poco de las cosas de la casa, del coronavirus, del teletrabajo, etcétera. Si se pueden dar ese tiempo y descansar, porque a mucha gente les pasa también de que como de pronto tienen niños muy chicos y les cuesta esto de trabajar con los niños pequeños, entonces trabajan en la noche y eso significa menos horas de descanso. Y eso también a la larga te produce problemas y sobre todo ahora que el problema que tenemos, la situación se trata de un virus y por lo tanto tenemos que mantener nuestro sistema inmune en buenas condiciones y eso también se logra con buena alimentación, ejercicio y descanso. Y descanso, sí. No, si tenemos la exigencia máxima en ese sentido de mantenernos bien, pero con hartas limitaciones. Ahora, todos los consejos y la presentación en general, Beatriz, ha sido súper interesante. De todas formas, nosotros vamos recibiendo preguntas y deja decirte que la mayor parte de las preguntas están precisamente ligadas a algo que tú has explicado, pero que tal vez podríamos reiterar, ¿no? Sobre cómo lidiar con los niños en la casa y junto con este trabajo, porque lo planteábamos también al principio, una situación súper especial donde los niños están también en la casa, están sin clases, Exacto. hay que apoyarlos en sus tareas y allí parece que se concentra como el principal conflicto o tema a resolver. Así es, para muchas personas ese es el gran problema que tienen. También, bueno, de pronto también con la pareja. Yo también he escuchado, por ejemplo, amigos que dicen, claro, que mi señora me viene justo cuando estoy ocupado, estoy trabajando, a decirme algo. Bueno, en ese sentido, con la pareja, con mayor razón, el tema de la comunicación, súper Por supuesto. importante. Porque además hay que pensar de que estamos en una situación tan particular y que mucha gente está sintiendo mucho miedo y también siente mucha ansiedad. Entonces también hay que entender eso, ¿no? Que todos estamos en un ambiente un poco tenso, ¿no? Y por eso yo siempre recomiendo el mindfulness, ¿no? No sé si tú lo has practicado alguna vez. Sí, perfecto. Sí, También lo recomiendo, me hay, sumo. sí, hay aplicaciones, hay videos en YouTube, Sí. etcétera, que te ayudan a precisamente en 5 minutos de concentrarte en tu respiración,
te ayudan a bajar la ansiedad. Y sobre todo, dadas las circunstancias actuales, yo siempre lo recomiendo porque te ayuda a bajar la ansiedad, te mantiene en el tiempo presente, por lo tanto no te preocupas, sino que cuando suceden las cosas te ocupas, ¿no? Que te cambia un poco la mentalidad, ¿no? Es Y la puedes gran ver diferencia. y te puedes ver las cosas más claramente y eso te ayuda más a ser más productivo incluso, ¿no? O sea, yo siempre lo recomiendo por lo mismo también, porque te ayuda en muchos aspectos de tu vida. Sí, para ¿No? cerrar el tema del teletrabajo y después llevarte a otro aspecto, dado tu cargo como consejera de la SET, me encantó lo que dijiste respecto de cómo separar las conversaciones, que no todo llegue al WhatsApp o que algunas cosas de trabajo lleguen al WhatsApp, porque finalmente a mí lo que me pasa es que estás como entre el mail, llegó el WhatsApp, contestas el WhatsApp, espérate que tengo que averiguar algo. Entonces es una locura porque no estás como en ninguna parte y estas herramientas lo que sí te permiten es crear estos ambientes de trabajo, es como sellar estos ambientes de trabajo. Efectivamente, es como lo mismo como lo que yo te decía en el fondo de llevar la oficina a la casa. O sea, en el fondo es tu oficina virtual. Entonces, no, así como tú te levantas en la mañana y vas a una oficina en donde te encuentras con tus compañeros de trabajo, es lo mismo. Y lo que conversas ahí en el fondo es eso. Si después el WhatsApp para temas personales, perfecto. pero, pero mantenerlo en la comunicación ahí mismo, no solo lo centralizas, sino que además te lo puedes automatizar cosas y todos los beneficios que vimos que tenía esto, sino que además, claro, como dices tú, te separa el tema. Entonces, claro, pues a las 6 de la tarde o a la hora que termine tu jornada laboral, tú te desconectas, lo apagas, cierras sesión, lo que sea, cierras el computador, lo que sea, te olvidaste del trabajo y eso es súper importante en el sentido de que te mantiene también la salud mental, ¿no? Sí, No estás todo el tiempo pensando en lo que tienes que hacer, y etcétera, etcétera, ¿no? sí. No estás 100% conectado, que eso también tampoco es beneficioso. De hecho, también hay una aplicación para el celular que se llama Bienestar Digital, que te mide cuánto tiempo estás en cada aplicación. ¿No? Mira, Te menciona en el tiempo por ejemplo, durante el día estuviste tantas horas conectadas a tu celular, ¿ya? Y haciendo tales cosas. Entonces, eso también te da un cierto insight, por así decirlo, sí, ¿no? De ver qué realmente estás ocupando tu tiempo y también para que, como eres más consciente de en qué estás ocupando el celular en este caso, ¿no? Eh, también puedes hacer cambios de hábitos. De pronto no tienes los mejores hábitos, no sé, a lo mejor pasaste de 8 horas conectada, 4 horas estuviste jugando a, no sé, algún juego que haya, no sé, solitario, por decir cualquier cosa, ¿no? sí. Entonces, claro, eso también te ayuda a decir, pucha, si estoy 4 horas en el solitario, no, mejor me dedico a hacer otra cosa, ¿no? Obvio, puedo tomar una decisión al respecto, porque este reporte semanal que te Exacto. envían, sí, subió y está subiendo y sigue subiendo, pero bueno, déjeme ver dónde tengo concentrados mis trabajos digitales. Déjame pasarte ahora por el tema a propósito de que eres consejera de la Asociación de Emprendedores, ¿no? De Chile, de la ACET. Bueno, las pymes la están sufriendo, han podido muchas reinventarse, han sacado Sí, sí. adelante todo su proceso de innovación, eso nosotros lo vemos claramente en un programa radial, además que hacemos de World Café Santander, y desde allí me parece que el ingenio se ha gatillado, pero también ha establecido el delivery como una de las grandes soluciones. ¿Qué visión tienes respecto de lo que está pasando hoy día, Beatriz, con las pymes y si efectivamente el delivery es un camino o es una tabla de salvación por ahora para muchas? A ver, yo creo que hay que tomar en consideración que lo más probable es que dentro del corto plazo no no vamos a volver a lo que era por ejemplo, en el verano pasado, Sí. ¿no? Esto llegó un poco para quedarse un buen tiempo, ¿no? Dicen que esto probablemente volvamos a pseudo la normalidad a fines del 2021. Sí. Entonces, hay que efectivamente saber reinventarse dentro de esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? Eh, en ese sentido, claro, puede ser que el delivery para la venta de productos sea una muy buena opción y yo de hecho a todos los emprendedores que yo conozco los
los insto a que usen sistemas así de delivery, digitales, etcétera, porque en realidad es la solución actualmente, ¿no? Tener la tienda física, por un lado, van a tener que considerar que no solo son más gastos, sino que además actualmente es menos probable que te vayan a comprar una tienda física, manteniendo la tienda física, que digitalmente, ¿no? Que con el e-commerce. Efectivamente, como dices tú, para los emprendedores ha sido sumamente duro, y en ese sentido, mira, yo en ese sentido digo, siempre los emprendedores en general somos sumamente flexibles y resilientes. Por lo tanto, sabemos cómo podemos reinventarnos. A veces no lo tenemos tan claro porque nos pega de golpe o nos toma la ansiedad, que era lo que yo te mencionaba también, que estamos todos en un ambiente un poco ansioso por todo lo que está sucediendo. Pero una vez pasado eso, podemos ver las cosas más claramente y ver cómo efectivamente nos podemos reinventar. Y tener sumamente claro que probablemente las ventas no vayan a ser las mismas que la del año anterior, digamos, ¿no? Claro, como en todos los aspectos, yo creo que te habrá pasado a ti también esa reflexión de que no va a ser igual que antes, también te permite como despejar, ¿no? ¿Qué cosas necesitaba? ¿Necesitaba tanto para vivir? En todo aspecto, en lo profesional, en lo personal, etcétera. ¿Con qué me voy a quedar? Porque parece que todo tiende como un poco a achicarse, y a lo mejor vamos a tener esos mundos un poco más pequeños. Efectivamente, y también volviendo a lo simple, ¿eh? Yo creo que en este tiempo también hemos vuelto un poco más a lo simple y a lo importante, ¿no? Porque quizás pasábamos mucho tiempo whatsappeando o no pasando tanto tiempo con nuestra familia, y hoy en día estamos casi obligados a hacerlo, y para algunos ha sido súper bueno, para otros ha sido súper malo. Pero de esa manera uno también evalúa qué es lo importante para uno en la vida, ¿no? Y como te decía, volver un poco a lo simple, o sea, de pronto mucha gente, por ejemplo, se puso a hacer pan. Yo me preguntaba cuánta gente efectivamente sabía hacer pan antes de esto. No, yo personalmente sí, pero otra vez me llamaba la atención, en el supermercado no había harina. Y yo decía, no pero había levadura, se acabó la sí, no levadura. había, exacto, entonces tú dices, oh, pero ya espero que la estén usando, porque en realidad, y en familia ojalá, ¿no? Incluir a tus hijos de pronto en esto de hacer el pancito, que he visto mucho en redes sociales que se está haciendo en el fondo, ¿no? Que es bastante importante. Lo que sí lamento ahí es el tema del panadero, por ejemplo, en la esquina, por decir ¿no? Que de pronto tú dices cómo se puede reinventar para eso, y no le queda más que de pronto repartir entre la gente de los vecinos en el fondo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay que ser bastante flexible. Nosotros estamos trabajando harto para tratar de lograr de que lleguen ayudas realmente que sean efectivas a las pymes Rápidas. y rápidas, porque claro, muchas ya han quebrado varias. Sí, Sí, es que ya han además quebrado venían muchas. arrastrando el tema del estallido social, venían arrastrando ese momento, y ahora con la Exacto. pandemia y las puertas cerradas del comercio, de los restaurantes, ha sido muchísimo más difícil de enfrentar. Claro, exactamente. Y yo creo que también, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, también existió un poco de miedo al principio de me podré contagiar con la comida o lo que sea. Menos mal que la gente ya ha tomado un poco más de confianza, y en ese sentido de que no es tan así, y han también optado por la compra por e-commerce. Pero yo también llamo a que, yo creo que esto también es un tema para resolver entre todos juntos, ¿ah? Eh, Tomar más en consideración las pymes locales. Hay algunos que tienen unos servicios y productos sumamente buenos, Muy que se bueno. hacen localmente, y que de pronto no estábamos viendo porque la publicidad se dirige normalmente, los que tienen más presupuesto, a otras empresas más grandes que de pronto vienen de afuera, etcétera. Entonces, yo creo que si todos nos unimos, efectivamente,
colaboramos entre todos, nosotros como chilenos, por ejemplo, privilegiar comprarle una pyme chilena que a una empresa externa. Yo ahora, por ejemplo, mencioné un montón de aplicaciones que existen fuera del país, pero también hay, por ejemplo, servicios en la nube que son bastante buenos acá en Chile, ¿no? Y que se pueden utilizar, obviamente. Y que se pueden utilizar. Claro que están más enfocados, no están tan enfocados al consumidor final, están más enfocados a empresas, pero las mismas empresas, o sea, que puedan contratar estos servicios, porque yo creo que más que para los productos en sí, que uno cuando piensa en pyme, piensa en el producto, en el que te vende la cartera, o en el pancito, o la joya, ¿no? Pero no siempre estamos pensando también en la pyme de servicios. Tienes razón. Súper Exacto. interesante ver eso también. Nos Sí. quedamos con excelentes reflexiones, Beatriz. Creo que todos vamos a hacer un antes y un después, ¿no? Sí. Con qué nos vamos a quedar. Se ha leído mucho análisis últimamente de cuáles son las industrias que van a florecer, aquellas que van a morir. Yo creo que más que eso, que ponernos en los blancos y negros, tenemos que trabajar más los grises, ¿no? Y establecer en qué zona queremos estar y sacar además una lección de cada una de estas cosas y también de este teletrabajo más forzado, este home office con más o menos herramientas, pero que sin ninguna duda, y con esto cierro, y tú me dices si coincides en eso, creo que le va a pegar un puntapié y lo va a disparar, un tema que estaba parado, la propia ley de teletrabajo, el proyecto de ley de teletrabajo estaba ahí detenido y de repente, como decíamos, de la noche a la mañana, se le da este impulso obligado, lo que queramos, pero tenemos que irlo corrigiendo con el tiempo, pero las universidades que nunca habían pensado en hacer clases online, se lo están pensando, muchos que nunca habían pensado hacer teletrabajo, se lo están pensando, porque va a llegar la pregunta en el retorno de, ¿quiero hacerlo desde acá, desde la oficina, o puedo hacerlo efectivamente desde mi casa? Y con eso yo voy cerrando, y tus palabras, por supuesto, de reflexión final a propósito de esto. Sí, bueno, en general, para todos, sean emprendedores, trabajadores, yo creo que lo más importante es, como te decía, colaborarnos entre todos. Yo creo que esa es la mejor manera de poder llevar esto. Es algo que ocurre a nivel mundial. Veníamos además con el tema del estallido social en octubre, por lo tanto ha golpeado el doble de fuerte, pero de todas maneras manteniendo un ánimo, digamos, de que podemos efectivamente salir adelante todos juntos, colaborémonos los unos a los otros, seamos empáticos con el de al lado y privilegiemos las compras de tanto de productos como de servicios de las pymes. Yo creo que entre todos esto puede ser mucho mejor de lo que podría resultar, digamos, ¿no? Ojalá así sea. Beatriz, agradecerte tu tiempo, tu disposición, este espacio valiosísimo que has compartido con nosotros, y a todos ustedes gracias por comentar, por estar acá, por revisar. Hay, por supuesto, otras conversaciones de World Café a las que ustedes pueden asistir allí, mirar, repasar, etcétera, las conversaciones que ha tenido también Federico Sánchez, y vamos a seguir con el ciclo más adelante, así es que desde ya los dejamos a todos ustedes invitados a que estén aquí en contacto con nosotros. Beatriz, nuevamente muchas gracias, que estés muy bien. Gracias a ti, Soledad, gracias a World Café, que estés muy bien. Chao.